Cuando estudiamos la representación equivalente de filtros, encontramos que un filtro de pasabanda cuya respuesta al impulso, por lo tanto, es una señal de pasabanda que recibe señales, las filtra y entrega, por lo tanto, una señal de pasabanda, tiene una representación equivalente de banda base en la cual la envolvente compleja de la señal de entrada, filtrada por la envolvente compleja de la respuesta al impulso del filtro, entrega efectivamente la envolvente compleja de la señal de salida. Así que tenemos, ¿no es cierto?, esta equivalencia de filtrar en la pasabanda y filtrar en la banda base. Pero hay un detalle en el cual quisiera detenerme un poquito, que es el siguiente. Acá, en la pasabanda, las señales, las tres señales, X, H e Y, en cuestión son todas señales reales. Y aquí estamos planteando que la operación de filtrado toma señales complejas. El filtrado es con una función de respuesta al impulso compleja y lo que entrega también es una señal compleja. Entonces, la pregunta que queremos explorar es cómo se implementa en la práctica esta operación de filtrado complejo. Entonces, implementación de filtros complejos. Y aquí cuando hablo de implementación, me refiero efectivamente a hardware, me refiero a electrónica. Como en electrónica sabemos que finalmente los voltajes son señales reales, las corrientes son señales reales, un circuito eléctrico, una placa impresa con componentes electrónicos, solamente maneja señales reales. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto acá? Y de otra forma, hacia lo cual estamos apuntando con esta materia es a no realizar procesamientos en la práctica en la pasabanda por las limitaciones que tiene ese tipo de procesamiento y realizarlo todo en la banda base con envolventes complejas con equivalentes de banda base. Entonces, en la práctica, cuando queremos hacer esto en circuitería de verdad, en hardware de verdad, ¿cómo se hace cuando hardware de verdad solamente sabe manejar señales reales? Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente, primero, reiterar nuestro modelo de filtro complejo y definir claramente que estamos hablando de una relación entre tres señales, donde tenemos una señal de entrada, X de t, una envolvente compleja, tenemos un filtro, H de t, que está representado por la envolvente compleja de la función de respuesta al impulso, el filtro, y para usar un código de colores y que sea bien claro lo que viene después, vamos a dejar este filtro completamente en color lila y finalmente tenemos la salida Y tilde t también envolvente compleja. Ahora esta es una operación de filtrado, así que la relación entrada-salida Y tilde de t es siempre la entrada convolucionada con la función de respuesta al impulso del filtro. Ahora, dado que estas dos son envolventes complejas, las podemos escribir en términos de su componente en fase y su componente en cuadratura, así que podemos decir que esto es igual a HI de t, una señal real pura, más J HQ es otra señal real pura de t, y todo eso convolucionado con XI de t más JXQ de t. Y aquí lo que vamos a hacer con
colores, vamos a desarrollar estas 4 convoluciones: naranjo, verde, celeste y rosado. Entonces la convolución naranja es HI de t convolucionado con XQ de t. La señal verde, tal vez esta la podemos correr aquí hacia abajo y desde ya podemos poner aquí un J antecediendo, que es este J acá. Tenemos la señal verde HI de t convolucionada con XI de t. Tenemos HQ con XQ, que tiene un J por un J, J al cuadrado da menos 1, así que se le resta la señal rosada, que es HQ de t por XQ de t. Y finalmente nos falta la convolución HQ de t con XI de t. Y acá en la rosada me faltó el símbolo de convolución. Y aquí hay un signo más, y todos estos llevan un J, así que lo podemos poner en corchetes cuadrados. Entonces aquí ponemos igual lo uno a lo otro. Ahí está. Entonces lo que queda claro con esto es que la convolución entre 2 señales complejas se puede dividir en 4 convoluciones de señales reales. Ahora sigue apareciendo este J acá, y el J, la unidad imaginaria, no existe en circuitería, así que cabe hacerse la pregunta de cómo se resuelve eso en electrónica. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la lámina que sigue. Tenemos, de hecho, vamos a asumir de que tenemos de entrada XI de t acá y XQ de t aquí abajo. XI de t va a ser alimentado a un filtro que lo voy a poner en color verde, y lo que estoy representando es esta convolución de acá. Después tenemos la convolución entre XQ y HQ de t. Después XI con HQ. XI con HQ es celeste. Entonces de aquí sale una derivación, y tenemos acá XI con HQ, y para HQ podemos copiar el verde y pegarlo, pero en color celeste. Y finalmente tenemos el caso naranjo, que es HI con XQ. XQ acá con HI, entonces copiamos HI de color verde y lo pegamos acá, pero en color naranjo. Así que esos son esos 4 filtros que se alimentan respectivamente por XI y XQ. Ahora veamos lo que ocurre. Esta salida de acá se suma con esta salida de acá. Estas dos, verde y rosada, se restan. Estas dos, verde y rosada, se restan. Así que esto se alimenta a un sumador. Y
aquí entra con signo negativo, y lo que produce acá en la salida es y sub i de t, que es la parte real de y. Así que esto acá podemos llamarlo y de t, y esta parte de aquí abajo es obviamente yq de t con su unidad imaginaria. Y de igual forma, celeste y naranjo se suman para generar YQ. Entonces tenemos acá, por ejemplo, podemos saltar y sumar con esta de acá. Y lo que sale entonces es YQ de T. Ahora, fíjense, tenemos dos entradas, XY y XQ, dos salidas, YY y YQ, y eso no es otra cosa que esto de acá. Dos entradas de X, su parte en fase y en cuadratura, dos salidas acá, su parte en fase y cuadratura. Así que todo lo que hay entre medio de esas dos entradas, de esas dos salidas, es el filtro. Es decir, todo esto acá es esta caja de color lila, que la voy a encasillar correspondientemente para señalar de que esto de acá es la implementación de H tilde de T. Esa es la operación de filtrado y se puede implementar en electrónica manteniendo dos rieles separados, dos pistas separadas, una para la señal real, una para la señal imaginaria, cuatro filtros reales, sumadores, y la salida separada en dos, una para representar la parte real, la parte en fase de la señal de salida, y otra para representar la parte en cuadratura, la componente en cuadratura de la señal de salida. Y lo importante es que esto es implementable electrónicamente. Y toda la electrónica, todos los semiconductores, todos los microchips que trabajan con señales de comunicaciones, que trabajan con esas señales de comunicaciones en banda base a través de la representación equivalente de banda base, trabajan con señales complejas y cuando necesitan realizar operaciones, por ejemplo, de filtrado, aplican operaciones de filtrado de esta forma. Por supuesto que la unidad imaginaria no está en ningún lado, solamente está la noción clara de que esto representa, de que esta vía representa a la parte imaginaria y de que esta vía representa a la parte imaginaria, y de esa forma y con arquitecturas como esta uno puede implementar multiplicaciones complejas, uno puede implementar sumas complejas, filtros complejos como acabamos de ver, etc. Una última cosa que quiero mencionar es que a menudo, y lo vamos a ver también en la materia de comunicaciones digitales de pasabanda, es el caso que H tilde es real pura. Vale decir, cuando tenemos H tilde de t representado como un HI de t más un JHQ de t, la componente en fase no existe, vale 0. Entonces, si es que esto es bien trivial, pero es importante explicitarlo, si es que
copiamos esto de acá, me lo voy a llevar tal cual, copiado a esta hoja y lo pego acá. Entonces tenemos que y tilde de t es eso. Entonces veamos, cuando HQ vale 0, entonces desaparece esta acá, porque esto también vale 0, y desaparece esta de acá, porque esto también vale 0. Así que, en definitiva, lo que tenemos es verde más naranjo, verde más naranjo, más, y esto simplifica sustantivamente este esquema de acá, que lo voy a copiar y lo voy a pegar en una nueva página, y entonces lo que queda es que HQ vale 0 y HQ vale 0, así que se puede completamente eliminar toda esa parte del diagrama. Esto acá se va, todo esto se va, todo esto se va, todo esto se va, esto se va, esto se va, esto desaparece, por lo tanto los sumadores en realidad se vuelven triviales y lo único que tengo que hacer es acá alimentar el x al hi. Si quieren incluso podemos, para hacerlo elegante y bonito, eliminar los sumadores. Y obviamente esta es una solución muchísimo más simple que una convolución con una función de respuesta al impulso compleja, pero por supuesto que esto también es interesante de conocer y tener claro, donde h tilde es solamente igual a hi de t. Esto quería ahondar un poquito en este tema para traer un poquito de realismo, traer un poquito de un sentido de intuición de cómo este trabajo con señales y filtros complejos en equivalente de onda base, envolventes complejas, puede tener una forma concreta de ser implementada electrónicamente.